decirse que la animación tuvo sus orígenes en el llamado juego de sombras y en la proyección de siluetas de papel cortado de la cultura china. Sin embargo, el praxinoscopio inventado por Émile Renault en 1888 es considerado el primer mecanismo óptico que precede a la técnica cinematográfica de animación. Es sabido que la animación es incluso anterior al cine porque se practica en pues en el circo y en otras artes escénicas, ¿no? Y se trata de proyectar figuras, a veces sombras o recortes, sobre una pantalla, ¿no? Se dice que la animación nació formalmente en 1905 y varios visionarios se disputan su paternidad, como el aragonés Segundo de Chomón, autor del Hotel Eléctrico, quizás la primera animación en la historia, y James Stewart Blackton, creador de The Haunted House de 1907. Richard Outcault, que era un monero que hacía cómics, hizo una animación de un dinosaurio en Estados Unidos y para los norteamericanos, pues ellos son fundadores de todo, entonces establece en 1905. Pero la animación realmente nace mucho antes. Otro precursor de la animación fue Emile Cole, quien empezó a realizar cortometrajes de dibujos animados en 1908. En Fantasmagoria, su primer film, introdujo los mundos oníricos y la fantasía, por lo que se le considera el padre de los dibujos animados. Y aquí a lo mejor hay que mencionar a aportaciones como la de Méliès, que en su viaje a la luna hace animación, aunque no sea la animación de recorte con micas que se establece como el sistema tradicional que luego va a dominar a los sistemas ya más propiamente cinematográficos de la animación, que es lo que hacen Blackton y Outcault y algunos y otros norteamericanos. Incluso Emile Cole, que había trabajado en Francia antes, se va a Estados Unidos, no recuerdo la fecha exacta, y ahí se hace famoso también haciendo ya animaciones destinadas al cinematógrafo. Las principales formas de animación fueron surgiendo a la par del cine mudo y el inicio del cine sonoro. Comenzaron las películas masivas y comerciales como Popeye, Betty Boop y las producciones de Walt Disney. No solo tienen un gran éxito comercial en los cines y donde se presentan, sino que son incluso deslumbran a la crítica artística y cinematográfica que ve en la animación un arte realmente nuevo, ¿no? Un arte que hace posible que en el cine se proyecte una realidad que está más allá de lo fotográfico, que puede representar sueños, caprichos gráficos como los clásicos saltos de ojos o que las figuras se estiren o que desafíen las leyes de la física. Pero la animación no se restringió al entretenimiento y el cine. Algunos artistas de vanguardia vieron en esta una extensión de las artes plásticas y realizaron obras experimentales. Es el caso de Oskar Fischinger, primero en emplear el color y el sonido uniendo la geometría, el movimiento y las distintas dimensiones. Y Len Lai, destacado pintor y escultor y uno de los máximos exponentes de la animación experimental. Por un lado, la plástica, desarrollarla no solo ya en el espacio del cuadro, de la representación, sino en el tiempo, ¿no? Y por otro, lo que los propios animadores dicen es que la animación lo que hace es dotar de alma a los dibujos, ¿no? O a los personajes. Lord of all he surveyed. La animación fue altamente promovida por el Estado en los países del bloque comunista. Esto permitió a muchos animadores trabajar sin presiones comerciales y crear obras de inmensa variedad y riesgo. La primera gran figura de estos países fue el animador checo Jiří Trnka. Y ellos trabajan en una animación que explora mucho más las posibilidades plásticas del dibujo en movimiento, del dibujo proyectado como cine, ¿no? Los pioneros del dibujo animado en México fueron Bismarck Mier, Salvador Pruneda, Carlos Manríquez, Salvador Patiño y Alfredo Jiménez. Los 5 aprendieron la técnica en Estados Unidos mientras laboraban en los estudios de los hermanos Fleischer, de la Metro-Goldwyn-Mayer y en los estudios de Walt Disney. Bueno, una cosa interesante es que todos estos pioneros del cine mexicano de animación estudian y trabajan, aprenden el oficio en los Estados Unidos. Luego toda la animación que se hace en México en el siglo XX y hoy tiene de alguna u otra manera que ver con lo que está pasando en Los Ángeles, sobre todo. Cada uno de estos visionarios intentó promover la animación en México. Desafortunadamente, Manríquez, Patiño y Jiménez no pudieron librar los escollos de los tiempos postrevolucionarios. La gran mayoría de los pioneros nunca terminaron ninguna película. De lo único que hay son constancias de fragmentos de cortos. Ellos quizá creían que iba a ser muy fácil repetir en México lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. En México no había cine de animación, prácticamente no había cine en los 20s y los 30s. Y en Estados Unidos estaba teniendo un gran éxito, entonces un poco pensaron que podían replicar lo que estaba pasando allá y hacerlo en México. Pruneda y Mier establecieron un estudio en la Ciudad de México en el que elaboraban cortinillas, trailers y títulos para la industria.
Pruneda realizó la primera cinta de animación mexicana, Don Catarino y su apreciable familia, en 1934, basada en la historieta que publicaba en El Heraldo. Hizo varias secuencias. Algunos historiadores del cine, como David Viñas, aseguran que el corto fue terminado. Yo creo que el corto realmente nunca se terminó y no hay constancia de que se haya exhibido. El primero en abrir con éxito un estudio de animación en México fue Alfonso Vergara Andrade. La productora ABA, llamada así por sus iniciales, estrenó entre 1935 y 1939 8 cortos de animación, entre los que destacan La vida de las abejas y Los 5 cabritos y el lobo, ambas de 1937. La vida de las abejas quizás es interesante porque es el primer corto didáctico de la historia del cine mexicano que intentaba enseñar a los niños cómo funcionaba un panal, al mismo tiempo que narraba la historia de un zángano que no quiere trabajar, entonces que se escapa es expulsado del panal, en fin, y hay toda una serie de historias. Los 5 cabritos y el lobo es una versión mexicana de Los 3 cochinitos, que es el primer súper éxito de Walt Disney. Quizá lo interesante es que la mexicanización o nacionalización del tema, ¿no? O sea, por ejemplo, los productores están muy orgullosos de haber hecho aparecer el Popocatépetl y Tepalcates y, en fin, y ambiente mexicano y chistes mexicanos en esta animación, ¿no? Sin embargo, pasaría mucho tiempo para que se le diera a la animación mexicana verdadera relevancia. Hoy Carlos Carrera es uno de los principales cineastas que se dedica a este medio. En el cine de ficción tienes que partir de cosas de la realidad para recrear el mundo que se te ocurrió. Y ahí entran accidentes, muchas veces afortunados, y es un trabajo mucho más de creatividad colectiva. El cine de animación te permite, si quieres, hacer una película personal. El cuerpo de Cristo. Carrera empezó a hacer cine de manera amateur a los 12 años. Cursó estudios de comunicación en la Universidad Iberoamericana y de cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica, en donde realizó varios cortos de animación. En el cine de animación podemos encontrar como 2 tendencias fuertes, ¿no? en la historia del cine de animación mundial. El lado plástico, el lado de la plástica, y el cine narrativo, ¿no? En donde las imágenes sirven para contar una historia distinta. Y a mí me gusta más el cine con historias, no nada más la experimentación visual. John, levántate. El éxito que obtuvo con La mujer de Benjamín de 1991, una de las películas mexicanas con el mayor número de premios internacionales, no lo alejó de su amor por la animación. En 1993 realizó el cortometraje El héroe, con el que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1994. La idea surge de viajar en el metro, ¿no? Y ver qué puede suceder. Y pues rescatar la posibilidad de que en cada personaje, cada individuo que viaja en el metro, pues tiene su historia personal. Buenos días, María. Carrera se autodefine como un observador de lo cotidiano. Sus historias están marcadas por el gusto por la ironía y la visión cruda de la realidad. Un poco explorar la imposibilidad de encuentros, ¿no? Cuando uno piensa algo, el otro piensa algo totalmente distinto. No me gusta juzgar moralmente a los personajes, pero bueno, normalmente en la realidad pues siempre se imponen los malos, ¿no? Los que más pueden, o simplemente no se da el encuentro, ¿no? Las visiones de la realidad son tan distintas que se contraponen y no permiten que haya una comunicación y un acuerdo. De Raíz de 2004 es su último cortometraje animado, el cual fue distinguido en el Festival de Cine de Morelia como mejor cortometraje de animación. Es como una metáfora muy gráfica de la necedad de una convicción por hacer lo que uno quiere a pesar de que hay oposición. De alguna manera representa pues como la esperanza de lo que debería ser y de lo que a veces sucede, ¿no? Actualmente realiza su primer largometraje animado.
Estoy en la etapa inicial, estoy desarrollando el guión, ya tengo todos los personajes, estoy haciendo todo lo que es la preproducción. Y es una película que combina distintas técnicas, pues yo le tengo como fe. Pero si quiero enfocar los esfuerzos de la animación a un largometraje ahora. Por su parte, René Castillo es una de las promesas más sólidas en el arte de la animación en México. Se inició en este campo de manera fortuita al darse cuenta de la posibilidad de dar vida a los personajes que realizaba en plastilina. Muchas veces se considera que un animador es un técnico, pues que opera una computadora o dibuja bien nada más, o mueve un personaje, un muñequito, pero realmente un animador sí tiene que asumirse como actor, pues. Es bien curioso, pero de alguna manera, cuando uno está animando, sus personajes se mueven como uno. Para Castillo, realizar películas en animación es el sueño de cualquier realizador porque no hay límites y el universo creativo está completamente bajo su control. Sin Sostén, de 1998, es una de sus obras más destacadas. Pensamos que íbamos a tardar 3 meses, y tardamos 1 año y medio, ¿no? Haciéndolo. Y fue realmente fantástico porque somos un equipo muy bonito, hubo mucha entrega de todos, ¿no? Era la primera vez, entonces era toda una pasión, pues, muy fuerte, ¿no? La que le estuvimos dedicando a esos 4 minutos de animación. Antes de aventarse ve unos espectaculares, ¿no? de una Wonder Bra y de un Marlboro Man, ¿no? Que son de alguna manera como los estereotipos, ¿no? De lo que uno tiene que ser, ¿no? En esta sociedad. Y bueno, obviamente pues dice, no soy esto, así es que decide aventarse. Y en su caída suceden varias cosas. Hasta los Huesos, de 2001, fue un cortometraje multipremiado. Entre las preseas destacan el premio a la mejor animación en el Festival de Corto de Berlín y mejor animación en el Festival de Cine de La Habana. Es un poco como la segunda parte de Sin Sostén. De alguna manera es un muertito que, bueno, lo llevan al cementerio y de pronto despierta en un mundo lleno de calacas, ¿no? Inspiradas totalmente en las calaveras sonrientes de Posadas, ¿no? Y pues es esta, digamos, bienvenida al mundo de los muertos por parte de las calacas y, digamos, de la anfitriona que es la Catrina, ¿no? Hola, mi nombre es Poncho Balón y mi objetivo es jugar en la gran final de Alemania. ¡Síganme! Su trabajo más reciente fue Poncho Balón, una serie animada en Flash que realizó al lado de Carlos Cuarón, Luis Usabiaga y Juan Tobar. La serie no se trata de fútbol, se trata de un balón de fútbol viejo en la vida cotidiana, pues, ¿no? En este caso, esta aventura era jugar en la final de Alemania. Entonces, son 31 episodios de 1 minuto y pues es todo el viaje del baloncito por todo el mundo tratando de llegar primero a Alemania, después tratando de meterse al estadio y ya en el estadio tratar de jugar en la final. Hoy Castillo se encuentra en la etapa de preproducción de su primer largometraje animado. Esta técnica va a ser una mezcla de stop motion, cuadro por cuadro, y 3D. Realmente el 3D tiene unas ventajas que hay que aprovechar, ¿no? Finalmente es casi la evolución del stop motion. Guillermo Rendón llegó a la animación al descubrir el trabajo de Norman McLaren y Lotte Reininger. Empezó animando los créditos para los cortometrajes de sus compañeros de la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Ante todo me gustaban las caricaturas, ¿no? Fue viendo mucho material que me di cuenta de que todas esas cosas que ellos hacían, yo también las podía hacer, si no igual, pues tratar de al menos de que quedaran parecidas, ¿no? Te da muchos más elementos para crear la animación que un vivo, ¿no? En el vivo tienes el vivo y ya, ¿no? Realmente, y en la animación puedes crear mundos, puedes hacer
lo que sea. En 1995 realizó como trabajo de titulación 4 maneras de tapar un hoyo junto a José Lo Rueda y Jorge Villalobos. En 1996 estaban concursando en la selección oficial del Festival de Cannes. Es como un instructivo que plantea problemas y crea soluciones. Hay 4 problemas, 4 soluciones, simple para resolver cualquier cosa que se te presente en la vida. Dicen que los changos no usan sombrero porque los changos chicos le hacen agujero. Qué bien. En 1995 animó Los Changuitos, un cortometraje de 1 minuto y medio de duración con música de Café Tacuba y patrocinado por la CONAFE para promover la lectura entre los niños indígenas. De sus libros, que son para que los niños aprendan a leer, se les planteó la idea de que por qué no hacerlo a través de una animación. Se escogió Los Changuitos porque a ellos era la que más les gustaba, la que creían que podía resultar mejor. Y pues bueno, terminamos haciendo Los Changuitos y resultó divertidísimo el proceso, ¿no? En la actualidad trabaja en su siguiente cortometraje animado, la historia del hombre que no podía dejar de sonreír. Trata tal cual de una persona que nace con una sonrisa y no se la puede quitar en la vida, ¿no? Entonces todo lo que genera esa sonrisa a lo largo de su vida y qué es lo que hace él o qué no hace para acoplarse a lo que está viendo, a lo que le pasa, a su vida diaria, ¿no? El ilustrador y animador argentino Jorge Alderete estudió diseño en comunicación visual en la Facultad de Bellas Artes en Buenos Aires. Sin embargo, su formación en el terreno de la animación es enteramente autodidacta. Básicamente hago ilustraciones y ante la necesidad de contar historias fue como el paso lógico a seguir. Lo bueno de tener hoy por hoy la tecnología tan al alcance de casi cualquiera, es que se pueden empezar a hacer cosas sin demasiadas pretensiones y sin necesidad de demasiada inversión. Después de dedicarse un tiempo a la ilustración y la historieta, Alderete descubrió que la animación era la forma más natural de narrar sus historias. Con la ilustración es casi como automático. Tienes la idea y la plasmas y la resuelves casi en un mismo día. Con la animación tienes la idea y tienes que empezar a ver cómo la vas a resolver y meterte a resolverla. Es como un proceso mucho más largo, lo cual hace que no me sienta del todo cómodo. Pero bueno, también es parte de la diversidad que me puede dar cualquiera de los medios, ¿no? Y me gusta ir moviéndome de a uno a otro y para que no se haga monótono. Sus primeros trabajos fueron elaborados en 1999 para la cadena de videos musicales MTV. Las cortinillas que realizó se denominaron Clase B. Encuentros cercanos del tercer tipo es una de ellas. Clase B fue el título de la serie y fue un poco para explotar, por un lado, las influencias que tiene mi trabajo en cuanto a temáticas, que están muy influenciados por el cine de clase B y las películas de los 50 o 60. Y por otro lado, hacía referencia también a la escasez de recursos con la que yo contaba en ese momento para resolver las animaciones, ¿no? En el año 2000 elaboró el videoclip de la versión remix de Human Disco Ball del grupo Plastilina Mosh. Y otra vez lo mismo, las condiciones no eran las óptimas, los tiempos no eran los óptimos, pero sí se contaba con esa libertad de poder hacer lo que yo quisiera. Y fue ahí donde yo pude decidir involucrar a estos personajes como Tongolele o incluso como Martín Caradagian, que es un luchador argentino que realmente aquí no se conoce. Pero tenía la libertad de poder hacerlo y como personaje me funcionaba bien para el video, pues va, adelante. En todos sus trabajos se ha enfrentado a la falta de presupuesto, pero esto no ha sido un obstáculo, sino por el contrario, lo ha empujado a concentrarse más en el contenido y menos en la forma. Negociar una libertad creativa, que es muy raro quien acceda a eso, ¿no? A decir, bueno, tienes 1 minuto de tiempo, 2 minutos de tiempo y haz lo que quieras. Creo que en ese sentido es más difícil esa parte que la parte de llegar a negociar un presupuesto mejor.
Entonces, cuando se presenta la oportunidad, yo trato de aprovecharla. Besando a Cary Grant de 2006 es una cortinilla ejecutada para Canal Fox y su segmento No Molestar. Y es parte de una serie de animaciones autorales hechas por diversos artistas de varios países. Fue como retomar un poco viejas películas otra vez de cine y retomar esa escena de un beso entre quién sabe quién y un supuesto Cary Grant. Pero bueno, hecho con un trabajo muy manual y muy... si bien usé la computadora, estuvo como bastante lejos el proceso en ese sentido. En este momento confirmamos los reportes acerca de los extraños objetos voladores que sobrevuelan la capital del país. Gerardo Álvarez, conocido como Graco, llegó a la animación a través de su gusto por los cómics. Trabajó en la construcción de maquetas arquitectónicas y marionetas para televisión. Al llegar al cine, se dio cuenta de que con sus conocimientos podía producir sus propias historias. En realidad empecé a trabajar en el cine en todos los departamentos. Estuve trabajando en el departamento de arte, estuve trabajando en el departamento de escultura, de props, como dibujante, incluso en el departamento de vestuario. Y básicamente era porque tenía mucho amor al cine. Yo quería aprender cine. Entonces era algo que a mí me motivaba mucho y finalmente me animé a entrar a este tipo de departamentos porque eso me influenció mucho. O sea, de alguna manera ver la organización, ver cómo se trabajaba y ver cómo se podía aplicar a la animación. En realidad mi escuela fue esa, estar trabajando en cine. En el cine ha trabajado para estudios internacionales en las películas Perdita Durango, La Máscara del Zorro y Titanic, entre otras. Pues en realidad fueron unas grandes influencias para mí porque podía ver cómo se podía realizar este tipo de producciones, sobre todo la manera organizada y rápida de hacer un trabajo, ¿no? O sea, digo, cuentan con un presupuesto, pero independientemente es una organización que es impecable, ¿no? Graco realiza su animación en stop motion, una técnica que ya ha sido explorada por otros animadores en México y que requiere de un trabajo meticuloso y detallista. Básicamente es una secuencia de fotografías, igual que el cine, pero a diferencia del cine es que tomamos cuadro por cuadro, es decir, que vamos moviendo nuestro personaje, se va moviendo un cuadro, se detiene, se toma otro cuadro, se anima y así subsecuentemente. Su primer cortometraje fue El Show del Vampiro de 1999, el cual fue exhibido antes de la proyección de la cinta Spider-Man 2 en 2004. Su labor más reciente fue para Sony Music Access de Tokio, Japón, en el que además de hacer la imagen del programa, animó 35 cortinillas con objetos. En el año 2001, ellos vieron uno de mis cortometrajes, que se llama Show del Vampiro, y a partir de este cortometraje ellos tienen mucho respeto e interés por el stop motion, porque es curioso, pero en países como Inglaterra o Japón o incluso Estados Unidos están cansados de la técnica que están basadas en la tecnología como es el 3D. Digamos que les encantó la técnica que estamos desarrollando, la calidad y sobre todo los tiempos, porque nosotros cuando empezamos a trabajar en la animación, la idea era desarrollar animación en tiempo muy competitivo, ¿no? Porque mucha gente dice, para hacer stop motion te puedes tardar 2 o 3 años y una serie de cuestiones que en realidad no es cierto. La gente se tarda 2 o 3 años porque están mal organizados. El interés de Graco por promover la animación en México lo llevó a fundar la escuela Graco Film School. En la actualidad elabora con sus alumnos 4 cortometrajes de 5 minutos. Entre ellos destaca una adaptación del Almohadón de Plumas de Horacio Quiroga. Cisne Rojo, que es el que empezamos a rodar en noviembre y lo terminamos en 2 semanas. Es un cortometraje de terror. De hecho, está basado en un cuento de Horacio Quiroga. Se hizo una investigación exhaustiva y la gente que está implicada en este proyecto pues le ha entregado su vida durante 6 meses, de 6 a 8 meses, perdón, ha estado trabajando durante este proyecto, ¿no? En esta primera etapa realizar 4 cortometrajes, pero estamos preparando que además se produzcan mínimo 8 cortometrajes por año, producidos por Graco Films y dirigidos por los alumnos. Lo más interesante que siempre estamos empujando nuevos talentos, ¿no? La animación tiene un lugar preponderante en el mundo. Hace mucho que dejó de ser solo una herramienta técnica para convertirse en un arte en sí mismo. Pero a pesar de que en México crecen los festivales que aprecian el talento de los animadores, la mayoría continúan siendo más reconocidos en el extranjero. Y hoy hay un boom de animadores, ¿no? O sea, muchos jóvenes, muchos
han aprovechado las facilidades que dan las computadoras y la digitalización, que hace mucho más sencillo hacer animaciones, mucho más fácil que la época de las micas, con mucho menos costos. Y entonces hay un gran boom también porque hay mucho mercado para la animación, ¿no? No solo en las páginas web, en internet, en la publicidad, en el cine como maquillaje, en la televisión, en canales, en fin. Es así que la obra de Carlos Carrera, René Castillo, Guillermo Rendón, Jorge Alderete y Graco Álvarez han traspasado las fronteras para revelar la diversidad de ópticas y técnicas que pueblan ya el mundo de la animación mexicana. Curiosamente, las animaciones mexicanas, su medio de exhibición más importante ha sido precisamente los festivales internacionales, ¿no? Pero que sin embargo, pese a ello, no logran los animadores establecer una relación con el público mexicano, quizá porque no hay canal de exhibición, ¿no?